Vamos a estudiar hoy el capítulo 3 de Corintios entero. Primera de Corintios, capítulo 3. Pero antes dejadme contaros algo. Una anécdota, algo interesante. Fue una experiencia muy extraña que no puedo explicar del todo. Con mis gafas puestas, estaba tranquilamente leyendo un libro en mi cama, cuando de repente me distrajo mi hijo pidiendo ayuda con su Lego. Aparté mis gafas para concentrarme en exclusiva un buen rato en él. Habiendo cumplido con mis deberes paternales, estaba listo para reanudar mi lectura porque el libro que leía era buenísimo. Pero esta vez las palabras parecían moverse y desaparecer. Perplejo, me froté los ojos y entonces me di cuenta de que no tenía puestas las gafas. ¡Qué tonto! Empecé a comprobar todos los lugares habituales. ¿Mesita de noche? No. ¿Cabecero? No. ¿Debajo de la almohada? No. ¿Edredón? Negativo. Bueno, quizás al levantarme las dejé en un lugar cercano. Fui primero al baño, pero ni en el lavabo, ni en la ducha, ni encima de la cisterna. ¡Qué irritante! Si hay algo que me molesta es perder las gafas. Entonces tuve una brillante idea. Decidí pedirle ayuda a mi esposa. Ella levantó la vista de su portátil en el cual estaba trabajando y le planteé el problema, el dilema. Su mirada incrédula me lo dijo todo. Dejó el portátil a un lado, se levantó y caminó hacia mí despacio, con una media sonrisa en el rostro. Luego, como un mago, me hizo aparecer las gafas de la parte superior de mi cabeza. Yo las había puesto ahí y habían estado descansando tranquilamente allí todo el tiempo. Lo peor es que ni las vi cuando me reflejé en el espejo del baño. Esto no es algo que me haya ocurrido a mí. Es una anécdota que hemos encontrado en internet de una persona que ha escrito acerca de esta experiencia que muchos de nosotros que llevamos gafas, Gustavo, tú hoy acuérdate que las llevas aquí arriba, Muchos de nosotros que llevamos gafas hemos vivido incluso peores que esta. Yo he buscado mis gafas con las gafas puestas. Yo estoy seguro que muchos de vosotros habéis vivido esa experiencia. ¿Dónde habré puesto las gafas? ¿Y dónde habré puesto las gafas? Y las gafas siempre han estado puestas. Hermanos, eso es lo que ocurría con los corintios. Esta sencilla anécdota es exactamente la descripción de lo que le pasaba a la iglesia de Corinto. Pensaban que necesitaban algo más de algún maestro. Pensaban que necesitaban algo más de algún gurú o de algún sabio de la época, cuando en realidad lo tenían todo en Cristo. Buscaban y las gafas las llevaban encima de la cabeza. Queriendo ser más espirituales, no vieron que se estaban dividiendo. Y de eso hablamos nuevamente hoy en el capítulo 3 de Corintios, Primera de Corintios. Vamos a leer primero del versículo 1 al versículo 9 y luego continuaremos hasta el final del capítulo. Dice así la palabra del Señor. Así que yo, Pablo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no sois simplemente hombres? ¿Qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios
que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Oremos y pidamos que el Señor nos ayude a entender lo que hoy tenemos por delante. Padre, gracias porque tú has derramado toda tu gracia en Cristo Jesús para que nosotros pudiésemos recibirla. Muchísimas gracias, Señor. Te damos las gracias porque en Cristo hemos encontrado todo y más. Muchísimas gracias por tu Hijo dado a nuestro favor. Tú lo entregaste, Señor, y nosotros hoy lo recibimos y le adoramos porque Él es el Señor, porque Él es el Salvador. Y te pedimos a ti, Espíritu Santo, que hables con poder, como siempre haces cada vez que abrimos la palabra. Señor, que sea el Espíritu Santo el que nos enseñe, nos instruya, nos motive, nos corrija, cualquier cosa que necesitemos, Señor, que tu Espíritu Santo la pueda traer a nuestras vidas, que nuestros oídos se abran y que nuestros corazones acepten lo que tú tienes que decirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, de nuevo, el apóstol Pablo no quiere decir en ningún momento, por ningún instante, que no tuvieran al Espíritu. Eso es algo que ya nos quedó bastante claro la semana pasada, pero que Pablo quiere dejar cristalino a los corintios y también a nosotros. No es que no tuvieran al Espíritu, claro que lo tenían, pero ese era el problema. Ese era parte del gran problema que tenían. Su comportamiento no indicaba que tenían al Espíritu, sino todo lo contrario. De ahí que Pablo ahora en el capítulo 3 sea mucho más claro, mucho más directo, mucho más conciso. Dice en el versículo 1, es clarísimo, hermanos, los que tienen al Espíritu de Dios no pueden portarse así. Los que tienen al Espíritu Santo de Dios y vosotros lo tenéis, corintios, no pueden portarse así. Pablo está intentando hacerles ver claramente la vergüenza de su comportamiento, que vean que se están portando vergonzosamente y así puedan enfrentar la realidad, puedan abrir los ojos a la realidad que están viviendo. Os portáis como niños, le dice Pablo a los corintios. No importaba lo que ellos dijesen de sí mismos. No importaba cómo ellos se autopercibiesen. No importaba cómo ellos se pudiesen describir. Sus actos, versículo 3, los delataban. Sus actos estaban dejando ver cómo estaban actuando. Podían decir lo que quisieran. Podían decir que eran maduros. Podían decir que eran espirituales. Pero parecían todo lo contrario. Al considerar la predicación del apóstol Pablo como simple leche para bebés, acordaos que este era uno de los conflictos, que consideraban la predicación de Pablo algo muy simple, muy sencillo, una tontería, locura. Al considerarla simple leche para beber, estaban demostrando que aún eran niños, que no habían madurado, apartando el evangelio a un lado, sustituyéndolo por algo que podía parecer más sólido, se estaban equivocando. Porque eso que parecía ser sólido en realidad no alimentaba para nada. Por eso el interés de Pablo sigue siendo sacar a los corintios de esa fascinación. Quería arrancar a los corintios de esa cabezonería que tenían por la sabiduría de los hombres, para que regresasen, para que volviesen, para que recuperasen la idea de que el evangelio puro de Cristo es la verdadera sabiduría. La leche. Eso dice, el evangelio de Cristo es esa leche, ese simple y poderoso mensaje que viene a la vida de la persona y la transforma, como Pablo ya explicó en el capítulo 2, versículo 1 al versículo 5. ¿Por qué? Versículo 3. Porque teniendo al Espíritu, se estaban comportando como simples hombres. Esto quiere decir que se estaban comportando como personas que no temían a Dios. Hermanos, esto es clarísimo. Yo creo que es un mensaje ya para nosotros importantísimo. Si hemos recibido al Espíritu Santo, la única opción para nosotros los creyentes es vivir de manera espiritual. Si hemos nacido de nuevo y hemos recibido, por lo tanto,
al Espíritu Santo, lo único que nos queda como creyentes es vivir sometidos a la dirección del Espíritu Santo. Porque lo que comenzó en el Espíritu debe continuar en el Espíritu. Los corintios lamentablemente vivían, dice el versículo 3, en continua contienda. Esto es, en constante disputa interna, fijaos qué absurdo, sobre qué sabiduría sería mejor para librarles de este mundo. ¿Cuál sería esa sabiduría que les iba a dar el escape de este mundo? Fijaos qué necio. Versículo 4, por un lado, así es como realmente empieza el versículo 4, por un lado, ellos estaban atraídos por los líderes, más que por el Dios que estos líderes estaban señalando, apuntando. En realidad miraban aquí cuando tenían que mirar ahí. Estaban mirando al líder, al pastor, al maestro, al filósofo, en vez de mirar al Dios que ellos apuntaban. Y el propio Pablo, uno de los señalados, uno de los implicados, responde en el versículo 5, nosotros no somos importantes. En absoluto. Nosotros no somos nada con respecto a vuestra salvación. Pablo dice, nosotros somos simplemente ministros. Más concretamente, versículo 5, nosotros somos servidores. ¿Quién somos nosotros? Servidores. Pablo y Apolos no eran amos, dueños de los corintios. Los corintios no le pertenecían a Pablo y a Apolos, pertenecían a Dios. Que por supuesto, como dice el versículo 6 y 7, es el responsable, el autor del crecimiento y mucho más. Es el dueño, versículo 9, del campo. Él es el responsable del crecimiento, el responsable de la obra, el responsable de hacer que lo plantado dé fruto, porque Él es el dueño del campo. Dice Pablo, yo planté. Hechos capítulo 18. Yo fui allí, a Corinto, y le prediqué el evangelio a los judíos. Como ellos no quisieron, me fui a vosotros y os prediqué el mismo evangelio que vosotros recibisteis. Yo planté, yo prediqué. Por cierto, aquí quiero hacer un paréntesis. Simplemente para ayudar a la iglesia a que entienda el vocabulario que a veces hay entre nosotros. Porque sí, yo comprendo lo que un hermano quiere decirme cuando me comenta que está plantando una iglesia. Puedo entenderlo. Todo el mundo más o menos entiende el mensaje. Pero no se plantan iglesias, hermanos. Las iglesias no se plantan. Se planta el evangelio. Se planta la semilla del evangelio de lo que brota luego una iglesia. Las iglesias no se plantan, lo que se planta el evangelio. Por eso Pablo dice, yo planté una iglesia. No, yo planté, yo prediqué el evangelio y Apolos regó, lo cuidó, enseñó después de mi predicación. Hermanos, Pablo y Apolos, versículo 5, eran servidores mediante los cuales, dice el texto, los corintios llegaron a creer. ¿Veis el énfasis? ¿Veis lo que está queriendo decir Pablo? El énfasis está en el hecho de que los corintios no creyeron ni en Pablo ni en Apolos. No creyeron en ninguno de los dos, sino que por medio de ellos llegaron a creer en Cristo. No se convirtieron a Pablo, no se convirtieron a Apolos, se convirtieron a Cristo. Durante el proceso de plantar el evangelio, la predicación, y al regarlo, con la enseñanza de la palabra por parte de Apolos, Dios estaba dando, versículo 6, el crecimiento. Hermanos, así es como funciona. No hay más secretos. No hay fórmulas mágicas. Es así de sencillo. Pablo predicó y plantó. Apolos enseñó y regó. La obra, el resultado, lo dio el Señor. Así es. No busquemos otras fórmulas. Los materiales, hermanos, que necesitamos para crecer deben estar basados y conectados a la palabra de Dios. Deben estar conectados y basados a la Biblia. Hermanos, puede ser que utilicemos libros y está bien, pero deben estar conectados a la palabra de Dios. Puede ser que hagamos reuniones. El martes hay una de mujeres, luego hay una de teología, luego hay culturación, jóvenes, hombres, matrimonios. Está bien, pero todo eso tiene que estar basado en la palabra de Dios. La psicología
que tanto está entrando en nuestras iglesias, como si trajesen un mensaje. Cuando habláis con estudiantes de psicología y os dicen que todo está basado en las Escrituras. La psicología, si no está basada en la palabra de Dios, de nada sirve. No es buena. Hermanos, hay cosas que nos ayudan a crecer y lo entendemos. Está bien, pero solo si están conectadas y probadas, testadas con la palabra de Dios. Por eso, predicación, Pablo, más enseñanza, Apolos, igual a crecimiento. Por lo tanto, era un problema de perspectiva. ¿Os dais cuenta? El problema que tenían los corintios era un problema de perspectiva. ¿Qué quiero decir? Ellos estaban poniendo su atención, su mirada, sus ojos en lo horizontal. Aquí. No levantaban la mirada al cielo, sus ojos estaban puestos en lo que tenían delante, en los hombres, y por consiguiente sobrevaloraron, estimaron demasiado a sus maestros. Pero Pablo está diciendo clarísimamente que en su salvación, en su regeneración, en su nuevo nacimiento, Pablo y Apolos no contaban para nada. No aparecían ahí para nada. Si Dios, a través de su Espíritu Santo, no los hubiese traído a la fe, si Dios, a través del Espíritu Santo, no los hubiese llevado a creer, no hubiera habido iglesia de Corinto jamás. Eso es lo que está diciendo Pablo. Para la existencia de los corintios como iglesia, el único esencial, el único vital, el único indispensable, el único que contaba es Dios. Nada más. Y Pablo y Apolos, la causa de esa lucha interna, la causa de esos conflictos, estaban al servicio de Dios. Por lo tanto, la enseñanza, el mensaje, lo que Pablo quiere exhortar es clarísimo. No os dividáis por nosotros, que somos nada en comparación con la obra de Dios. Solo en Él hay que poner la mirada. Solo en Dios hay que establecer los ojos. ¿Por qué? Porque solo Él es el único que salva y santifica. No solo te regenera, te convierte, sino que Él hace la obra día a día en tu vida. Él se comprometió, el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará día a día hasta que vuelva Jesucristo. Ambos, dice el versículo 8, Pablo y Apolos, trabajaban para la misma meta. Entonces, fijaos si Pablo tenía capacidad de palabra. Entonces, si ambos, Apolos y Pablo, estaban juntos, unidos en esto, ellos no tenían ningún motivo para estar divididos. El mensaje es clarísimo. Pablo está diciendo, si nosotros estamos trabajando juntos, si nosotros estamos de la mano en esto, si nosotros somos simplemente los siervos de Dios, ¿por qué os dividís por nosotros cuando nosotros estamos juntos? Versículo 9. Dice, nosotros somos colaboradores de Dios. Hermanos, esto no significa que estaban al nivel de Dios. Esto lo quiero clarificar porque puede llevarnos a un malentendido. No está diciendo Pablo que estaban trabajando al mismo nivel de Dios. Pablo no está diciendo que, somos igual de trabajadores que Dios o que estamos de la mano con Dios en esto. No. Sí, hermano, otra vez, yo entiendo lo que algunos creyentes dicen cuando expresan un sentimiento. Nosotros somos las manos y los pies de Cristo. La iglesia son los pies y las manos de Cristo. Lo entiendo. Pero a eso tengo que decir algo muy tajante. No somos las manos y los pies de Cristo. No lo somos. Somos lo que dice Pablo aquí. Dice Pablo, nosotros somos colaboradores el uno con el otro bajo Dios. Nosotros somos colaboradores, siervos los unos con los otros bajo el señorío, la dirección del Señor, de Dios. Eso somos nosotros. Así es, no es de otra manera. Nosotros somos simples colaboradores el uno del otro. Trabajamos juntos bajo el dominio de nuestro Señor. Gordon Fee, el comentarista Gordon Fee dice, todo es de Dios. La iglesia, la obra, el ministerio, Pablo, Apolos, todo. Por consiguiente,
simplemente no puede permitirse que uno diga, yo soy de Pablo. En la iglesia no se puede decir, yo soy de Iván, yo soy de Pepe. No se puede decir. Ya que lo único que se puede decir, el único lema legítimo dentro de la iglesia es, todos somos de Dios. Es lo único que debería compartirse y eso es lo que Pablo está intentando hacer que sus hermanos vean, nosotros somos colaboradores. Y continúa ahondando en la idea, pero ahora con otra metáfora que ya ha presentado sutilmente. La que ha utilizado es la del campo, la de la agricultura, la de sembrar. Ahora va a utilizar la de edificar. Versículo 9, permitidme que lo retome desde ahí, desde la segunda parte del versículo 9, donde Pablo dice que nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, ese es el ejemplo que ha puesto antes, y ahora va a poner otro, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento. Cuidado con esto, hermanos. Pablo no se está jactando, no está presumiendo, simplemente está diciendo algo muy sencillo. Pablo está diciendo, a mí me dijeron que el fundamento que tenía que poner es este y ese es el que puse. Luego me di cuenta que es un fundamento que funciona, es un fundamento que tiene poder. Esta predicación transforma y por lo tanto es el fundamento único que pongo. Pablo no se la está dando de sabio, simplemente está diciendo, no fui un necio y puse lo que me apetecía. Yo hice lo que se me pidió y puse ese fundamento. Por eso dice en el versículo 10, como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. ¿Cuál? Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno, atentos a esto, atentos, que nadie se lleve las manos a la cabeza, si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, no entremos en pánico, sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Hermanos, el aviso aquí aumenta. El aviso ahora ante aquellos que en la iglesia de Corinto estaban creando bandos, equipos, es fuerte. Pablo dice, poneos al día. Ajustad cuentas, poneos al día porque vuestros actos no van a soportar la prueba de fuego que está por venir. Si seguís así, vuestros actos no van a pasar el fuego, ya que estáis edificando con un material malo, un material perecedero, un material que se va a perder, en vez de utilizar uno que es imperecedero, el cual es Jesucristo y este crucificado. Este es el mensaje de Pablo aquí en estos versículos. Hermanos, igual que en la analogía del campo que hemos visto anteriormente, los personajes estaban bien definidos, en esta no iba a ser menos, claro. Los personajes en esta nueva analogía de edificar están bien claros. La iglesia de Corinto, y no el cristiano individual, atentos a esto, la iglesia de Corinto y no el cristiano individual es el edificio. Por lo tanto, la idea no es que las personas crecieran. Eso no está diciendo Pablo, sino que la iglesia en conjunto creciera, que toda la iglesia unida creciera, que toda la iglesia unida fuese hacia arriba. Hermanos, vedlo en el versículo 9, dice Pablo, vosotros, hermanos, el crecimiento es corporativo. Es así. Pablo no se dirige a una parte de la congregación, a un grupito de la congregación, no, sino a la iglesia entera. Es verdad, quizás no todos eran culpables, eso es cierto. Quizás no todos estaban cayendo en ese error, pero todos estaban contaminando, se estaban contaminando por las acciones de la mayoría. La iglesia se estaba viendo afectada. Por lo tanto, la iglesia de Corinto, no el cristiano, es el edificio en esta metáfora. El dueño
evidentemente, es Dios, dice el versículo 9, y Pablo, solo un apóstol enviado por el dueño a fundar la iglesia. Pero nuevamente deja claro que no fue por su sabiduría. Versículo 10, fue por la gracia que Dios le concedió. Por eso Pablo puso el verdadero y más sabio fundamento. No podía poner otro. Pablo no puso una base que él se inventó o que escuchó o con la que había crecido espiritualmente. No. Pablo puso el más sabio y verdadero fundamento. ¿Cuál? Jesucristo. Esto es Jesús, el que es el Mesías. Jesús, el que es el Salvador. Eso predicó. Pablo predicó la obra de Dios en Cristo como la única sabiduría, superior a cualquier otro mensaje al que ellos estaban intentando compararlo. No podían compararlo. Es imposible. De ahí el aviso, versículo 11. Nadie puede poner un fundamento paralelo al que está puesto. Nadie puede poner al Evangelio y después al lado una torre de Babel y decir, ambas cosas me llevan al cielo. Nadie puede poner al Evangelio y construir con otras sabidurías al lado, porque todas ellas se caen. Todas ellas son inferiores. El fundamento verdadero y sólido es Jesucristo. Lamentablemente en Corinto había algunos que estaban intentando poner en paralelo otras sabidurías y otros fundamentos. Y algo muy importante, hermanos. No solo el fundamento es de altísima calidad, Jesucristo, sino que si alguien quiere construir encima, debe hacerlo desde Él y con materiales de la misma calidad. Esto es muy importante. Porque sí, reconocemos a Jesucristo como nuestro fundamento, pero a veces construimos nuestra vida, la vida de nuestra iglesia, sobre materiales de calidad pobre. Hermanos, la lista de materiales que aparece en el versículo 12 es una lista que encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 2, donde se nos dice que estos son los materiales que se usaron para la construcción del templo. Pero lo que Pablo quiere remarcar con esta lista es la diferencia entre estos materiales. Lo que Pablo quiere remarcar es que la diferencia entre estos materiales es lo que cada uno de ellos dura en el tiempo. Eso es lo que Pablo está intentando hacer ver a estos corintios. Lo que cada uno de estos materiales dura en el tiempo. Los tres primeros, oro, plata y piedras preciosas, duran más que los otros tres, madera, heno y paja. Por lo tanto, hermanos, hay obras que duran más que otras. Hay obras que permanecen y obras que no permanecen. Si la iglesia se edifica en sabidurías humanas, en palabrerías de hombres y no en la palabra de Dios, esa iglesia no va a durar mucho. No estoy inventando la pólvora, ¿eh? No estoy viniendo con nueva revelación aquí a la iglesia profetizando algo. No. Esto es muy sencillo. Si la iglesia se edifica en sabidurías de hombres y no en la palabra de Dios, tiene como destino desaparecer. Por mucho que al principio se llene, por mucho que al principio esté repleta. En cambio, si la iglesia lo hace sobre Jesús, si la iglesia se fundamenta en Jesucristo, sí permanecerá. Si lo hace sobre la declaración de que Jesús es el Salvador, el Cristo, sí permanecerá. ¿Por qué lo sé? Mateo capítulo 16. ¿Quién decís vosotros que soy yo? Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, el enviado de Dios. Y Jesús le dice a Pedro, bien Pedro, aunque eso no te lo ha revelado ninguno de estos discípulos, ni carne, ni sangre, te lo ha revelado el Espíritu Santo. Bien, Pedro, ¿sabes qué? Sobre esa declaración, sobre lo que tú acabas de decir, que Jesús es el Salvador, yo edificaré la iglesia. ¿Y qué dice Jesús después? Venga, sin miedo. Y ni los de primera fila, no, los de a ver ahí al fondo. Y ni las puertas del Hades, ni el infierno abriendo su boca entera podrían tragarse a la iglesia.
No podrán. No podrán. Por lo tanto, la iglesia que se edifica en otra cosa que no sea la palabra de Dios, lamentablemente, si no cambia, tiene un destino muy negro. Y no solo dice que durará aquí nuestra obra, no solo dice que la iglesia permanecerá firme. Pensemos en esa idea del fuego que dice el versículo 13. Hermanos, ¿qué material durará más pasado por fuego? ¿Qué material permanecerá más tiempo dentro del fuego? Porque está por venir un día de juicio, hermanos. Para el creyente será un día donde nuestras obras sean juzgadas, no nuestra alma. Nuestra alma, gracias a Dios, ya ha sido juzgada aquí, en la cruz. Como dice el versículo 15, seremos salvos porque Jesús nos hizo salvos. Por lo tanto, nuestra salvación no estará en juego, pero sí nuestras obras. Y serán pasadas por ese juicio, el cual probará la construcción de cada uno. Probará cómo hemos construido. Es decir, cómo la iglesia ha construido, ya sea con materiales perecederos o con materiales imperecederos. La prueba, el fuego, hará que se manifieste, dice el versículo 13, la calidad de los materiales. Si estos ayudaron a la obra de la iglesia, al crecimiento del cuerpo de Cristo, a la extensión de su reino, si esos materiales ayudaron o no, eso lo determinará el Señor. Pero os aseguro que si hemos construido bien, la promesa está garantizada. Recibiremos recompensa. Por eso, hermanos, si queremos construir la iglesia no podemos usar materiales malos. Luego vamos a hablar de la reconstrucción de fuera. Y en el consejo siempre hay una dinámica entre los que forman el consejo. ¿Qué materiales usamos? Y todo el mundo dice, bueno, este es más barato. No, el mejor. La iglesia debe usar los mejores materiales. No, pero es que este vale 1.000 euros. No, da igual. La iglesia debe usar los mejores materiales. Pues lo mismo ocurre aquí. ¿Queremos construir la iglesia? Sí. No podemos usar malos materiales. No podemos usar sabidurías humanas, palabrerías. Palabras de hombre. Hermanos, os puedo asegurar, yo he estado en iglesias donde se ha leído un versículo y las 2 horas restantes ha sido un yo continuo. Palabra, parole. Y yo decía, pero esto, ¿cómo? ¿Cuándo va el versículo? ¿Cuándo va? No, hermanos, es un error. Esas cosas no duran. Ellos no podían pensar que las sabidurías humanas podían ayudarles. Pablo lo deja claro, todas esas se van a quemar. Y por supuesto, lo vuelvo a decir, el fuego no iba a purificar al obrero, no iba a purificar al creyente. Más bien iba a juzgar el producto del trabajo del creyente, si había utilizado material de calidad o no. Y si utilizó un buen material, lo vuelvo a decir, recibirá recompensa. Pero quiero aclarar una cosa. Igual que la salvación vino por gracia, la recompensa también es por gracia. Que ninguno de nosotros piense, yo he construido, yo he puesto, yo he hecho. Igual que la salvación viene por gracia, la recompensa también vendrá por gracia. Y ahora da el golpe definitivo Pablo. En el versículo 16 diciendo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, cuidado con esto, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, lo mejor que puede hacer es hacerse necio. Hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Así que nadie se jacte en los hombres. Qué buena conclusión. Ese conflicto que tenéis de quién es mejor, qué hombre, qué líder, qué maestro, que nadie presuma de los hombres, porque todo es vuestro. Ya sea Pablo, o Apolos, o Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es vuestro. ¡Wow! Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios.
Hermanos, quizás estemos ante la más fuerte advertencia en todo el Nuevo Testamento contra aquellos que pretenden tomarse a la ligera la iglesia. Aquellos que se tomen la vida de iglesia a la ligera, aquí hay una advertencia clarísima. Aquellos que se toman la iglesia a la ligera y así la dividen, tienen aquí una advertencia muy clara. Los corintios debían saber, o quizás debían recordar, algo importantísimo. Algo tremendamente clarificador. Quizás tú debas recordar lo mismo. Quizás tú hoy y yo debamos recordar exactamente lo mismo. Sois parte de, dice Pablo. No candidatos a. Sois parte de. No tenéis que escalar a través de una nueva enseñanza o sabiduría humana, por muy bien que suene, para ser parte de. Ya lo sois. Ya sois parte. Hermanos, el Espíritu Santo, dice Pablo, lo dijo la semana pasada y lo enfatiza nuevamente, no solamente estaba en ellos, sino entre ellos, haciéndolos el templo de Dios. O sea, el lugar donde Dios decidió tener comunión con su pueblo en Corinto. Este sitio es uno de los lugares en el Rincón de la Victoria donde Dios decide tener comunión con su pueblo. Lo mismo ocurría en Corinto. La iglesia tenía que ser, por lo tanto, la alternativa para Corinto. La alternativa para sus vecinos. Pero estaban jugando con lo espiritual, estaban desterrando al espíritu, estaban jugando con las enseñanzas y por lo tanto estaban a punto de destruir la única alternativa que Dios tenía en la ciudad. Y recordad, Hechos capítulo 18, Dios le dijo a Pablo, yo tengo aquí mucho pueblo. No juguéis con la iglesia. No juguéis con esta alternativa que se le está dando a todo este pueblo que yo tengo aquí. Hermanos, no nos tomemos a la ligera eso de la congregación local. Eso es un grave pecado. Nosotros somos una comunidad. Somos un conjunto de personas redimidas por gracia. ¿Y sabéis qué? Somos un conjunto de personas redimidas por gracia donde el Espíritu habita tan poderosamente que hace de la iglesia la alternativa que el mundo necesita. No perdamos de vista lo que Dios ha hecho de la iglesia, de lo que somos. El pueblo donde Dios habita sirviendo como alternativa al mundo. Y estos estaban a punto de resquebrajar, de romper esa realidad. Algunos querían destruir esto a través de sabidurías humanas, lo cual, por cierto, es imposible, dice el versículo 19. Qué necio es pensar que el hombre, por su sabiduría, puede alcanzar a Dios. Qué necio es pensar que el hombre, con su torre de Babel, puede llegar al cielo. Es inútil que nos pongamos a construir en ese terreno una torre. Jamás llegaríamos a la presencia de Dios. Es necio, dice el versículo 20, ese necio razonamiento es inútil. Debían alcanzar la sabiduría de Dios que sí salva, que sí lleva a su presencia. De nuevo, Gordon Fee lo expresa preciosamente. Dice, en la cruz y la resurrección de Cristo, Dios ha entontecido la sabiduría. ¿Cómo? Sí, todo está al revés. A la sabiduría se le llama locura, a la locura se le llama sabiduría, la debilidad es fuerza, los líderes son servidores, el pueblo de Dios está hecho de gente que no es nada, pero que posee todas las cosas. ¿Cuáles? Versículo 22, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, esas cosas que los corintios buscaban con anhelo, esas cosas que los corintios anhelaban, esas cosas en las que los corintios ponían su mirada, estaban encabezonados con ellos, eso que buscaban y anhelaban, ya lo tenían. Habían vencido, como hemos leído en Romanos capítulo 8, habían vencido sobre ellas porque ellos eran de Cristo. Se olvidaron que en Cristo eran más que vencedores. Al morir y resucitar nuestro Señor, ¿qué hizo? Puso un estandarte. Cuando Cristo murió y resucitó, puso su bandera sobre la tierra y dijo, todo es mío, todo me pertenece. Y si el mundo es suyo, todo lo demás también. La vida, la muerte, lo presente, lo porvenir.
Y ya que nosotros le pertenecemos a Él, ya que nosotros le pertenecemos al ganador, ya que nosotros le pertenecemos a la cabeza, que es Cristo, ¿qué somos nosotros? Ganadores con Él. Si Él es el vencedor, nosotros somos vencedores. Los corintios no entendieron que llevaban las gafas sobre la cabeza. Todo el tiempo la llevaban aquí y no se daban cuenta que las tenían. ¿Cómo podían decir yo soy de Pablo o yo soy de Apolos? Hermanos, pensadlo bien, esa es una opinión muy limitada. Eso es cortarse las alas. Eso es quedarse cortos. Apolos, Pablo, Pedro, el universo entero son vuestros, dice Pablo. Vosotros no le pertenecéis a ellos. Ellos os pertenecen a vosotros como siervos vuestros, porque vosotros, como ellos, versículo 23, sois de Cristo y Cristo de Dios. David ha ido anunciando canción por canción que todo es nuestro, porque nosotros le pertenecemos a Cristo. Y todo es de Cristo. Por eso todo es nuestro. ¿Y por qué? ¿Porque es un capricho nuestro? ¿Porque así nos gusta pensar a los cristianos? No. Porque Dios ha decidido, Efesios capítulo 1, versículo 10, reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Los corintios no apreciaron a Cristo. Por eso pusieron a Cristo al mismo nivel que los demás, lamentablemente. No apreciaron el mensaje de la predicación. Por eso añadieron otras filosofías. No apreciaron que ya tenían al Espíritu Santo. Por eso quisieron añadir experiencias y experiencias. Todo lo tenían en Cristo y lo buscaron fuera. Buscaban las gafas en el lugar equivocado. Daban vueltas para encontrar las gafas y nunca la encontraron. No apreciaron que era en Cristo que lo tenían todo, no en Pablo, no en Apolos, no en los mensajes de la época o en cualquier sabiduría humana, en Jesucristo. Mis queridos hermanos, eso aún sigue ocurriendo. Sufrimos hoy día el mal de los corintios. Como que los principios cristianos no son suficientes y buscamos más. No nos conformamos. Como que la Biblia sola, eso no es suficiente. En la iglesia solo se predica la palabra de Dios, no se hace otra cosa. No hay 5 puntos de cómo ser mi mejor yo dentro de esta iglesia. Aquí solo se habla de la palabra, no se habla de psicología. Como que la predicación se queda corta. Y sufrimos el mal de los corintios. Hermanos, no solo es suficiente la predicación, sino que es lo único capaz. Por eso nosotros predicamos, enseñamos, predicamos, enseñamos. Porque es lo único capaz. Lo demás, ¿sabéis qué es? Madera, heno y paja. ¿Qué estás buscando? ¿Cómo estás construyendo tú? ¿Qué materiales quieres utilizar? La palabra del Señor ha sido bastante clara. Hay atajos que no ayudan, que no benefician. Nos creemos mucho más sabios que el propio Pablo y decimos, no, su mensaje es obsoleto. Pongamos uno nuevo. Pero esos atajos no ayudan. Hermanos, consideremos que la palabra de Dios es el fundamento sólido donde debemos estar y que en Cristo, la iglesia tiene todo lo que necesita. Gloria a Dios. Padre, muchísimas gracias por este mensaje clarificador. Ayúdanos a digerirlo de la mejor forma, Señor. Por tu Espíritu Santo, recuérdanos que tus promesas son sublimes, que tu palabra es lo que necesita nuestra alma y que en ti tenemos todo aquello que un ser humano puede anhelar y desear. Gracias por haberlo revelado a nuestras vidas. Gracias por el Espíritu Santo que hoy nos convence. Yo te pido, Señor, que tú hagas una obra en cada uno de nosotros y fortalezcas a esta iglesia. Y la lleves hacia adelante, la sigas construyendo
Señor, declaramos que tú eres el autor. Declaramos que si hoy todos nosotros estamos aquí es por tu mano. No es obra de hombres, sino que es tu obra. Por eso a ti la gloria y a ti el honor. En Cristo Jesús. Amén.